Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vengo con un tema que va a sacudir las redes y a poner a latir a más de un corazón, porque lo que he estado escuchando sobre 2025 para Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu es fuerte, es emocionante, sobre todo, es sumamente revelador. Si aman a estas dos estrellas, si se saben de memoria cada mirada que se cruzaron en pantalla y si disfrutan de ese cosquilleo que produce un buen rumor bien fundamentado, acomódense, porque lo que viene merece toda su atención. Quédense hasta el final, porque ningún detalle está de más cuando se trata de dos figuras que dominan titulares y marcan tendencia. Antes de soltar la bomba, un recordatorio cariñoso. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen las notificaciones. Así no se perderán ninguna primicia, ningún giro inesperado, ninguna pista que se escape. Aquí investigamos con dedicación, seleccionamos con mucho cuidado lo que contamos y les traemos lo más jugoso con el respeto y la pasión que ustedes se merecen. Vamos al punto. ¿Se acuerdan de la química electrizante que compartieron en pantalla? Esa sincronía que parecía coreografiada por el destino, esa conexión que traspasaba guión y cámara, esa magia que se sentía incluso cuando todo estaba en silencio. Sí, esa. El tiempo ha pasado. Ambos han evolucionado. Han tomado decisiones, se han enfrentado a otros retos, pero hay señales de que 2025 puede convertirse en un año bisagra para ellos. Y lo que suena no es poca cosa. Cambios de rumbo, apuestas internacionales, desafíos creativos y, lo más tentador, una posibilidad de cruce profesional que podría reencender las ganas del público como en los mejores días. Empecemos con Afra Sarıoğlu. Su carisma no es un secreto para nadie. Hay elegancia en su presencia, sensibilidad en su interpretación y una estética calculada con inteligencia. Sus redes son un catálogo de estilo, sutileza y control narrativo. Nada se publica al azar, todo forma parte de un relato coherente de quien sabe qué imagen quiere proyectar. Entre bambalinas, se percibe un trabajo sigiloso, un contorneo de fichas que sugiere una jugada mayor. Lo que se escucha es que hay un proyecto internacional con sello de gran producción, pensado para abrir puertas fuera de Turquía y probarla en un registro más complejo, más exigente, más ambicioso. ¿Película o serie global? Aquí empiezan las especulaciones. Se habla de una plataforma con alcance mundial, con un equipo de casting acostumbrado a mezclar talentos locales con figuras de peso de distintas latitudes. Hay quien menciona conversaciones con un estudio norteamericano, otros apuestan por una coproducción europea con participación de un director de prestigio. Lo más estimulante, dicen, es el guión. Un papel que la empujaría a explorar capas que el público todavía no ha visto en ella, con matices emocionales y decisiones intensas. Y no sería lo único. En paralelo, corre el rumor de colaboraciones con marcas de lujo a escala global, campañas que consolidarían su posición como referente de estilo, y hasta la posibilidad de curar o firmar una línea propia que traduzca su estética en un sello reconocible. Ahora, del otro lado del espejo, Mert Ramazan Demir. El encanto de Mert no descansa solo en su sonrisa ni en su presencia. Hay una energía inquieta que busca expandirse, probar, arriesgar. Quienes lo han seguido de cerca saben que no se ha quedado quieto. Se ha acercado a la producción, ha tanteado proyectos que lo obligan a mirar hacia adentro, a transitar zonas más densas y reflexivas. Lo más fuerte que suena para 2025 es un largometraje independiente con un tema valiente, trabajado junto a un director conocido por su mirada autoral, por la paciencia con la que construye personajes y por su apetito por historias que incomodan y hacen pensar. No sería el Mert de los roles seguros, sería un Mert de contradicciones morales, decisiones incómodas y silencios que pesan. Y como si eso no alcanzara, hay quienes aseguran que está cerca de dar el salto a la dirección o al guión. No de golpe, no por vanidad, sino desde una curiosidad real por entender la artesanía completa del relato. 2025 podría ser el año en el que se lo vea detrás de la cámara, quizá en un formato corto o en un experimento que le permita equivocarse sin miedo y aprender con libertad. Imaginárselo en set, midiendo la luz, marcando intenciones, cuidando el tempo de una escena, es una imagen poderosa. Pero hablemos de lo que despierta la mayor intriga, la posibilidad de que Afra y Mert vuelvan a cruzarse profesionalmente en 2025. No un encuentro casual, no una foto compartida en un evento, sino un proyecto conjunto. Sí, suena a sueño, pero hay señales. Fuentes que prefieren el anonimato hablan de acercamientos reales, de reuniones de trabajo, de guiones que han pasado por sus manos, de propuestas que no se desvanecieron en un café, sino que avanzaron a un terreno más serio. ¿Hasta dónde? Lo suficiente para creer que la puerta está abierta. ¿Por qué genera tanta expectativa? Porque su química fue un fenómeno difícil de replicar. La forma en que se miraban,
El modo en que los silencios dialogaban, la naturalidad con que habitaban la misma escena. Nada parecía forzado. Cuando eso ocurre, el público no se conforma con recuerdos. Quiere revivir, quiere ir más allá. Y la industria, que lo sabe, entiende que reunirlos no solo sería una jugada emocional, sino también estratégica. Para Afra, un regreso que reconcilia a su base más fiel en Turquía con su expansión internacional. Para Mert, un escaparate de alto perfil que se alimente de su madurez y de su crecimiento creativo. ¿Qué forma podría tomar ese proyecto? Las apuestas van desde la adaptación de un bestseller con personajes llenos de heridas y segundas oportunidades, hasta una historia original escrita por un hombre de peso, con una estructura pensada para el lucimiento de ambos. Incluso hay quienes se animan a imaginar una derivación espiritual de lo que hicieron antes, no una secuela literal, pero sí un guiño a esa época que tantos recuerdos dejó. Lo claro es que, si se concreta, el ruido sería inmenso. Redes en llamas, medios peleando por la exclusiva, salas y plataformas anticipando un estreno que la audiencia reclamaría con impaciencia. ¿Director? ¿Género? ¿Reparto? Todo, por ahora, bajo llave. Nadie suelta el hilo con facilidad. Lo que sí puedo decirles es que, según quienes están cerca, ambos están receptivos. No hay puertas cerradas de manera tajante, no hay negativas públicas, y cuando se encuentran en eventos, porque sí, han coincidido, los gestos son cordiales, profesionales, de personas que entienden el valor de una historia bien contada. Esas interacciones, medidas pero amables, han alimentado aún más la idea de que algo podría estar gestándose. Imaginen las posibilidades. Un drama romántico de alto voltaje construido desde el detalle, una comedia inteligente que juegue con su timí natural, o un thriller psicológico donde sus personajes se necesiten y se pongan a prueba. El abanico es amplio y, tal vez por eso, tan tentador. Lo fundamental sería darles un material a la altura, un texto que no les pida repetir fórmulas, sino desplegar herramientas nuevas. Porque, con ellos, la nostalgia funciona, pero la sorpresa enamora. Volvamos un instante a los caminos individuales, porque también hay movimiento allí. En el radar de Afra aparecen conversaciones con plataformas como Netflix o Amazon Prime, con proyectos capaces de exponerla ante millones de espectadores alrededor del mundo. Hay productores que ven en ella ese equilibrio raro entre magnetismo popular y disciplina actoral, una combinación que rinde tanto en mercados locales como en audiencias globales. La visión es clara: llevar su nombre a alfombras internacionales, presentarla ante críticos de otros países y, si el proyecto acierta, verla competir en festivales que abran nuevas rutas profesionales. Mert, por su parte, ha estado muy activo en historias que tocan temas sociales, relatos que incomodan y preguntan. Ha dicho sí a cortometrajes y a películas pequeñas que, más que números, le han dado herramientas. Y ese trayecto discreto, muchas veces silencioso, podría traducirse en 2025 en un salto cualitativo, un papel que lo ponga a jugar en ligas mayores sin abandonar el riesgo, o un primer ejercicio detrás de cámara que deje ver su pulso narrativo. Nadie está hablando de abandonar lo que lo hizo conocido. Se habla, más bien, de una evolución consciente, de un artista que quiere hacerse cargo de sus decisiones. Y regresamos a la pregunta que no deja de rondar: ¿qué de todo esto se concretará en 2025? Lo único firme hoy es la ambición bien dirigida. Afra parece encaminada a un gran salto internacional con contratos que la acercan a marcas de lujo y a historias sustanciales. Mert afina su brújula entre el cine independiente y la autoría, con ganas de ensayar idiomas nuevos en su trabajo. Y, entre ambos, flota la posibilidad de una alianza profesional que, si aterriza con inteligencia, podría convertirse en el acontecimiento más esperado del año en la industria turca del entretenimiento. Hay algo más que agrega sazón al rumor. Quienes los han visto en los últimos eventos sostienen que han vuelto a tener conversaciones sin tensión, con una naturalidad que se agradece. Intercambiaron sonrisas, saludos, algunos comentarios breves que, aunque no revelan nada, sí derriban la idea de puertas cerradas. Por supuesto, todo lo que se dice viene empaquetado con prudencia y cautela. Esto no es un anuncio. Es la fotografía de un estado, dos carreras vibrantes en un punto de cruce posible. Si el proyecto conjunto se materializa, imaginen lo que pasará. Las primeras imágenes filtradas romperían cualquier récord de interacción. Los fan edits inundarían los timelines. Las entrevistas se convertirían en tendencia global en minutos. Y la crítica, que no olvida su química, se tomaría en serio la propuesta, especialmente si detrás hay un guión sólido y una dirección con pulso. Mientras tanto, nosotros seguiremos atando cabos, leyendo entre líneas, preguntando con cuidado y contrastando cada dato.
Ustedes saben que aquí no nos precipitamos, que preferimos traerles lo mejor antes que lo primero. Pero hoy, con lo que hemos reunido, podemos afirmar que 2025 se perfila como un año de vértigo para Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, un año de decisiones, de riesgos calculados, de puertas que se abren en direcciones opuestas y, tal vez, de un reencuentro profesional que tiene sabor a gran evento. Si llegaron hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje de conjeturas bien cimentadas. Díganme en los comentarios qué historia les gustaría ver si vuelven a encontrarse. Un romance que arda en capas, una comedia que brille con sutileza, un thriller que los ponga al límite. Los leo siempre y disfruto cada teoría, cada deseo, cada escena imaginada que ustedes proponen. No olviden dejar su like si esta investigación les gustó y compartir el video con quien sepa valorar una buena primicia. Y, por supuesto, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y activen la campanita. Lo que está en juego para 2025 merece que estemos atentos, juntos, listos para recibir la noticia cuando por fin se haga oficial. En resumen, lo que sabemos hasta hoy nos deja una imagen potente, Afra ajustando el foco hacia una proyección internacional con guiones de alto voltaje y alianzas con marcas globales. Mert empujando sus límites entre el cine de autor y el deseo sincero de contar historias también desde detrás del lente, y ambos, con la disposición suficiente como para oír una propuesta que vuelva a ponerlos frente a frente en el mismo set. Si esa chispa regresa para encender una historia nueva, el efecto será inmediato. Las audiencias no olvidan, las emociones calibradas tampoco. Y este posible capítulo, si se escribe con inteligencia, podría convertirse en ese momento que define carreras, que marca época, que deja huella. Nosotros seguiremos aquí, midiendo cada rumor, distinguiendo el humo del fuego real, y contándoles paso a paso lo que valga la pena saber. Porque cuando se trata de Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, la palabra clave es expectativa. Y 2025, con su promesa de giros y confirmaciones, ya empezó a latir en secreto.